Muy buenos días a todos. Son las 8:10 hora Bogotá, es decir, 9:10 hora Nueva York. En aproximadamente 20 minutos vamos a tener la apertura del mercado en Estados Unidos y como es costumbre de Finanzas Trading junto con nuestro broker aliado Trade, vamos a grabar nuestra sesión de apertura del día de hoy. Como es usual, ustedes saben, vamos a comenzar con una revisión rápida del calendario económico de las principales noticias que hay que tener en cuenta el día de hoy, em, para así tener en cuenta nuestras operaciones a lo largo del día o las posibles operaciones o movimientos en nuestros portafolios. Inicialmente hoy vamos a tener una gran cantidad de datos para Estados Unidos, que van a comenzar pues en unos pocos minutos, exactamente en 20 minutos cuando se comience a abrir el mercado, y vamos a tener una extensión de datos a lo largo del día hasta el final de la sesión, algo que usualmente no ocurre pues con tanta masividad, tantos datos. Adicionalmente a eso, en Europa me gustaría retroceder un poco acá en los datos que ya tenemos. Me gustaría resaltar para Alemania que se va a presentar se presentará su nuevo gobierno Alemania presenta su nuevo gobierno bajo la dirección de el político de centro izquierda Olaf Scholz. Si recuerdan, este fue el ministro de Economía de Angela Merkel. Y pues bueno, digamos que se espera un poco de cambio más en las políticas macroeconómicas o económicas, específicamente hablando de qué va a pasar con las tasas de intervención en la Unión Europea. En general, ¿cuáles son las perspectivas? Para nadie es un secreto que los mercados se han mantenido bastante correctivos o bastante en números rojos, dados los últimos temores en cuanto a la inflación y por supuesto los ajustes de política monetaria que podrían llegarse a dar en las próximas semanas. Recordemos que una de las de lo que está pendiente en el calendario económico y que todo el mercado está pendiente es la reunión de diciembre del Banco Central Europeo, donde no solamente se va a hablar de qué va a pasar con el tema de de la política monetaria, sino un tema muy interesante, específico pues de la política monetaria, por supuesto, y es los programas de ayuda contra el COVID-19, que básicamente son estos programas de PEP, que se habilitaron durante la pandemia y que se van a terminar en marzo. Entonces, hay bastante que recorrer todavía. Por supuesto, se espera un gran crecimiento de las compañías a final de mes o bueno, de año. Estas últimas semanas que le quedan al año van a ser supremamente cruciales para la renta variable. Usualmente son semanas bastante positivas, pero aún así el mercado se encuentra bastante correctivo. En, en general, ¿qué es lo que tenemos? Y creo que hay que tener unas buenas perspectivas antes de comenzar con la revisión del calendario económico. Em, Recordemos que mañana viene pues un amplio como pues abanico de datos económicos de Estados Unidos, y probablemente se informarán de las próximas deliberaciones de la Reserva Federal sobre acelerar o retirar la compra de bonos. Entonces, esto va a ser sumamente importante, por lo que les mencionaba, probablemente con unas políticas menos expansivas de parte de los bancos centrales, pues eso es un peligro para el mercado porque básicamente le están quitando liquidez. Con eso en mente, ese es el escenario como que vivimos alrededor eh, de la renta variable. Si nos vamos ahora sí al calendario económico, hoy miércoles 24 de noviembre, tenemos dos interesantes para Alemania.
Ahora sí, qué pena con ustedes. Moví algo por error. Como les estaba mencionando, hoy todo el mercado va a estar centrado en los datos macroeconómicos de Estados Unidos. Son demasiados datos y datos muy interesantes. Vamos a comenzar con los pedidos de bienes duraderos, pero antes de eso me gustaría hacer una revisión rápida en el dato el clima empresarial en Alemania. El dato tiene una cuota negativa, si se dan cuenta, pasa de 97 a 96. Entonces sí hay una reducción importante del dato, pero cabe resaltar que en general nos encontramos en unas cuotas muy similares a los puntos más altos. em, por lo menos si llevamos esto a una perspectiva de 2 años, vemos que estamos en un punto muy alto, a la media. Inclusive el punto más alto fue a mediados de año, el punto más bajo fue acá en el peor momento del COVID. Entonces, en general, digamos que a pesar de que el dato disminuye y que ha venido con una caída generalizada, en general se ubica ligeramente por encima del promedio de antes del COVID-19. Entonces, las perspectivas, aunque son negativas, pues en general mantienen esa tensión, pues digamos que ubicada o esos datos ubicados en unos datos relativamente buenos. Entonces en Alemania y en general en Europa, el tema no es el dato macroeconómico o el dato de crecimiento, sino definitivamente el dato inflacionario y ese es el que hay que prestarle atención. Y es de lo que hay que prestar atención, por supuesto, en la reunión que se vaya a presentar para diciembre en el Banco Central Europeo. Como los venía mencionando, aquí en el calendario económico tenemos para Estados Unidos los pedidos de bienes duraderos. Muy importante el PIB trimestral, que sería bastante negativo que disminuya más de lo que ya ha venido cayendo. Adicionalmente a eso, pues por supuesto, el índice de precios a los de bienes y servicios es bastante interesante para testear el tema de la inflación. Y por supuesto, las nuevas peticiones de subsidio de desempleo. Estas por lo general se revelan todos los jueves, pero hay veces que hay ajustes en los calendarios y se revelan un día anterior. Entonces, también la vamos a tener el día de hoy. Y adicionalmente a eso, pues tenemos una cantidad de datos nuevamente acerca de los precios de gasto en consumo. Todo esto son medidas inflacionarias, como se los he comentado. Ventas de viviendas nuevas, muy interesante para seguir el movimiento del el mercado de raíz, de finca raíz en Estados Unidos, que también es uno de los más importantes. Y resaltaría el índice de precios de gasto del consumo personal o el PCE. Recordemos que el PCE es la medida inflacionaria que utiliza como base el Banco Central de Estados Unidos o la Fed. Entonces también muy importante el dato de PCE, yo lo seguiría muy cercano. Y bueno, adicionalmente a eso, como es usual, bastante interesante para los mercados de materias primas, los inventarios de petróleo crudo siempre van a ser bastante interesantes. Y vamos a terminar la jornada con una serie de comparecencias y la acta de reunión del FOMC bastante interesante. Para los que están interesados por ejemplo, en operaciones en el dólar neozelandés, vamos a tener la balanza comercial y las nuevas inversiones privadas. En general, mucha información inflacionaria en Estados Unidos y también mucha ligera información del crecimiento de Estados Unidos. ¿Cómo amanecen los mercados? Por lo menos en la preapertura, amanecen con un tono mayoritariamente negativo, como se los venía comentando. Hemos tenido un periodo bastante correctivo, de bastantes días en corrección. Y Estados Unidos y Europa, con el IBEX 35 y con el DAX alemán, en general tienen ese tono correctivo. El Dow Jones sí tiene un tono ligeramente alcista, pero digamos que es muy probable que se contagie por el negativismo del resto de bolsas que son pues más representativas en el mercado estadounidense. El índice dólar hoy tiene un movimiento ligeramente alcista, 0,34, ante un movimiento exageradamente bueno que ha tenido el dólar americano rompiendo barreras bastante importantes desde hace un par de semanas. Precisamente lo que está haciendo el mercado es ese tomar ese tono de activo refugio ante las perspectivas pues de mayores posibilidades de que se dé una normalización en la política monetaria mundial cada vez más fuerte y por supuesto la posibilidad de que la inflación aumente cada vez más. Entonces, eso es lo que está pasando con el índice dólar. Esa es la perspectiva en la que nos tenemos que mover. En cuanto a materias primas, lo que tenemos es un movimiento también ligeramente correctivo. El Brent y el WTI han tenido como ese movimiento ligeramente
un poco desbalanceado en cuanto a que ha estado por debajo de los $80, se ha recuperado, pero en general el Brent y el WTI han mostrado movimientos correctivos. Recordemos que hace una semana estamos hablando de precios del petróleo por encima de los 85 o muy cercanos a los 85. Ya hoy lo tenemos en un momento mayoritariamente correctivo. No es de extrañarse que pues los altos precios no se mantengan por mucho tiempo, dado pues los temas inflacionarios. Hay muy pocas personas o entidades inclusive que están dispuestos a pagar precios tan altos en esta materia prima. ¿Qué tenemos hoy interesante? El oro y la plata amanecen con un tono positivo, lo cual es llamativo porque ayer tuvimos, por ejemplo, una caída en la plata de un 4% similar, cercano a ese dato. También hemos tenido altos precios del café como para los que sigan estos mercados. El mercado de criptomonedas amanece ligeramente positivo el día de hoy, perdón, con unas cuotas, recuperando cuotas por encima de los 55 para Bitcoin. Ethereum se mantiene, inclusive me parece que con una mayor fortaleza que Bitcoin, manteniéndose por encima de los $4, que me parece bastante positivo. A pesar del negativo y el movimiento correctivo que hemos tenido en criptomonedas, pues en general, sí, digamos que mantiene unas buenas perspectivas Ethereum. Para señalar, creo que es importante mencionar que a pesar de los números verdes que estamos viendo el día de hoy, aquí como pueden ver en el gráfico, hace un par de días estábamos hablando de que el Bitcoin se ubicaba en 60.000, cercano inclusive, entonces sí ha perdido bastantes cuotas en un periodo de tiempo muy rápido, pero pues esto digamos que es usual verlo en un mercado tan movido como son las criptomonedas y tan volátil. Por último, para el escenario de divisas, lo que tenemos es muy pocas variaciones interesantes. Tal vez el euro que está cayendo contra el dólar americano en 0,36 y el euro también que está cayendo contra el yen japonés en 0,31. En general, un panorama débil para el euro, por lo menos en la apertura. Y también cabe resaltar el movimiento positivo que está teniendo el dólar americano contra la mayoría de divisas. Aquí lo podemos ver contra el dólar canadiense y contra el dólar australiano. Bueno, eso es todo como la revisión. Las perspectivas que yo creo que hay que resaltar es que, por supuesto, cualquier movimiento que hagamos el día de hoy puede ser modificado, puede ser bastante variable, teniendo en cuenta que las perspectivas se están modificando bastante con los datos macroeconómicos que hoy salen. Entonces, yo en lo general, eh, digamos que me iría por los movimientos más básicos, más fiables, movimientos en divisas, como el dólar americano como por ejemplo el euro que no está teniendo un buen comportamiento el día de hoy. Es decir, movimientos que espero que se mantengan a lo largo del día, a pesar de que los datos sean muy buenos o muy malos. En general, los datos apuntan a que sigan su tendencia, presiones inflacionarias como lo han venido siendo a lo largo de los meses y también pues un crecimiento económico que claro es positivo, pero es un crecimiento económico que nos sorprende, inclusive en Estados Unidos, ya lo he mencionado con anterioridad, el crecimiento económico es bastante débil en lo personal, teniendo en cuenta la cantidad de liquidez a la que se está enfrentando el mercado. Bueno, hay algo que les tengo que mencionar. Hoy tenemos una invitada especial. Su nombre es Jimena Ferraro. Ella nos va a estar acompañando sobre todo con el tema digamos, de complementar todas estas herramientas que tenemos a lo largo de la plataforma de ActiveTrace. También nos va atendiendo del activo. Entonces, a lo largo de ella, a lo largo de la sesión, ella va a tener diferentes intervenciones que creo que son bastante interesantes para todos. Entonces, Jimena, no sé si te quieras presentar y nos hables un poquito de ti, teniendo en cuenta pues, que todavía no ha iniciado el mercado y que todavía tenemos un poco de tiempo para hacer el análisis general. Sí, hola Johan, muy buenos días y gracias por tenerme aquí presente. Mi nombre es Jimena y soy representante de la cuenta de Active Trades. Active Trades está ubicado en Bahamas y también tenemos sede en Inglaterra. Tenemos una regulación en Bahamas y también tenemos una regulación en Inglaterra y otra en Europa. Y ahora que estamos enfocados con los clientes de Latinoamérica, tenemos ahora
el beneficio de que si abre la cuenta bajo la regulación de Bahamas, tiene un beneficio de operar las criptomonedas, donde puede operar el Ethereum, el Bitcoin y las otras populares criptomonedas con un apalancamiento de 1 a 10, o sea que usted puede poner un margen del total valor de la posición. En este caso, ya que ofrecemos CFDs con la criptomoneda, puede especular, puede comprar y vender el precio. Entonces, no necesario tiene que tener en compra la criptomoneda. Entonces, es buena oportunidad de hacer ganancias, teniendo en cuenta de que es recomendable que ponga también un stop loss y un take profit también, para que pueda proteger sus pérdidas y optimizar sus ganancias. Vale, el mercado de las criptomonedas están abiertos los domingos desde las 11 de la noche hasta el viernes 11 de la noche. Y ya durante toda la semana está operando el mercado de la criptomoneda. Para el Ethereum dólar, la posición límite es de $100,000. Y bueno, el máximo volumen que puedo operar por esa cuenta son de 10 lotes. Y para el spread de la Ethereum dólar, tenemos un spread base de $4, que es un spread muy competitivo en comparación a otros brokers que pueden a veces poner el spread un poco más alto. Y ya hay que tener en cuenta que cuando hay mucha volatilidad en el mercado, de pronto los spreads pueden variar un poco, pero este es el spread base del Ethereum. Y para el Bitcoin dólar, el spread base son de $55. El apalancamiento también es de 1 a 10. Y bueno, lo del swap en las posiciones largas, esto lo puede buscar en la especificación del símbolo. Entonces, si le da clic derecho al símbolo que quiere operar y le das clic donde dice especificación del símbolo, ahí le da toda la información sobre el swap largo y el swap corto. Eso se refiere al interés que se paga si deja la operación abierta cada noche. Vale. Ok, vale, Entonces ahora genial. te dijo a ti, Te Johan, para iba, que hagas el análisis. sí, te iba a aprovechar aquí rápidamente que estamos hablando de todos Sí, estos dime. temas. Antes de comenzar, hay una herramienta que sí me han preguntado y que yo usualmente no uso, porque es una herramienta que pues no encuentro en todos los brokers, pero que si me podrías colaborar explicándola. Yo creo que todos o la mayoría de los que escuchan o asisten a estas reuniones saben el tema de los take profit y el stop loss, pero a muchos les suena y les llama la atención estas herramientas de trading stop que tiene Active Trade. Si me podrías ayudar un poquito Sí. describiendo rápidamente Ujú. cómo funciona, sería bastante ayuda. Sí, por supuesto. Bueno, tenemos una herramienta que se llama Stop Loss y es la herramienta principal que tenemos para minimizar el riesgo. Es el nivel que escogemos para determinar lo máximo que estamos dispuestos a perder en una posición. Y ahora tenemos el Trailing Stop Loss, que lo puedes ver ahí también al lado derecho donde dice Stop Loss. Entonces, digamos que, por ejemplo, estamos en una compra y ponemos un stop loss por debajo de la entrada de la compra a 10 pips. A medida que el precio empieza a entrar en positivo y la posición se empieza a poner en positivo y a ganar, este trailing stop loss de 10 pips empieza a moverse junto con el precio. Así que el stop loss de 10 pips sigue al precio hasta que llegue a un punto en donde el precio se devuelve y toca el stop loss. Bueno, el trailing stop progresivo le ayuda a proteger su beneficio. Para habilitar el trailing stop progresivo, debes de ir a a ver, yo te indico, si Ajá, dime. puedes ir en este momento para mostrarte. Sí, claro, dime. Bueno, si vas al lado arriba izquierdo de la plataforma y vas al menú principal,
Y ahora vas donde dices en Esto, ajustes, ajustes, ok. ¿sí? Y asegúrase que tenga habilitado el trailing stop loss progresivo. Ok, mira, Es ese, sí. míralo acá, ok. Vale. Y ya de ahí puede estar esta opción cuando vaya a hacer la operación. Entonces, si vas de nuevo, usted ve que Ok, tiene una opción de añadir otro nivel. ¿Ok? Entonces, el trailing stop acá, progresivo le permite configurar hasta 2 niveles adicionales que modifican automáticamente la distancia de su trailing stop si el mercado alcanza un precio de activación definido. Entonces, primero tenemos el nivel 1, donde se activa inmediatamente, limitando las pérdidas como un stop loss estándar. El nivel 2 se activa cuando el precio de mercado alcanza el definido por usted y modifica automáticamente la distancia del trailing stop al valor deseado. Y tenemos hasta 3 niveles, donde el nivel 3 es cuando es alcanzado por el precio de mercado. El trailing stop se modifica automáticamente de nuevo. Y cuando el mercado cambie finalmente de dirección, usted podrá salir a un precio mucho mejor que habiendo utilizado un trailing stop estándar, asegurando así una mayor parte de las ganancias obtenidas. Entonces, por ejemplo, digamos que vas a poner un trailing stop de, digamos, de 10 pips y ya cuando le agregues a otro nivel, ya tú indicas el próximo valor que quieres asegurar y de cuánta distancia quiere poner el trailing stop. ¿Vale? No sé si me comprendes un poco esa parte. no, sí, perfecto. Yo aquí te Ujú, sigo igual. Tú sabes que esto es información para todos los que escuchan esto que yo usualmente no trato. Entonces es ujú. súper importante. Vale, y también ahora podemos usar el trailing stop loss manual o automático. Si lo usamos manual, nosotros debemos de estar pendientes del mercado a todo momento para ir moviendo el stop loss a medida que la posición va entrando en positivo. Vamos moviendo manualmente el stop loss y lo vamos subiendo. En caso de una venta, a medida que el precio va cayendo, entonces vamos bajando el stop loss manualmente, dependiendo de los niveles a donde haya caído el mercado. Y en el caso de una compra, dependiendo de las resistencias que vaya visitando el precio. Y bueno, con el trailing stop loss automático podemos dejar que la plataforma haga ese trabajo por nosotros. Y de hecho es más recomendable porque no hay que estar pendiente a todo momento. Y bueno, si ustedes están apenas comenzando a invertir y apenas están aprendiendo cómo hacer operaciones en nuestra plataforma, sí es recomendable de que apliquen el stop loss automático y que se aseguren de con cada operación que vayan a hacer que pongan ese trailing stop loss y si desean puede poner el trailing stop loss progresivo también. Entonces, por ejemplo, con el trailing stop loss progresivo tiene más beneficios porque si el mercado está yendo más a su favor, ya cuando ha hecho más ganancias y el precio vuelve a bajar, ya se asegura de que usted coge esas ganancias y no en vez de ir otra vez ir más abajo y perder más dinero si va solamente al stop loss, ¿vale? Entonces, bueno, a ver qué más le comento de esta parte. Y como le decía, el trailing stop loss es para acumular la mayor de ganancias posibles. Y es verdad que se puede poner un tipo de stop loss junto con perdón, el take profit. El take profit también se puede poner junto con el trailing stop loss Vale. progresivo, pero la idea es dejar correr el mercado para tratar de capturar el mayor recorrido posible, ya sea en compra o venta. ¿Ok? Bueno, si quieren averiguar más, si necesitan más ayuda
en esa parte. No duden en contactarnos directamente al chat en vivo que tenemos en nuestra página web, o también nos pueden escribir un email a spanishdesk@activetrades.com y ya le podemos dar una llamada para que le expliquemos más un poco cómo funciona. O también pueden visitar nuestro canal de YouTube, donde hay unos videos educativos que le dan ejemplos de cómo puede utilizar más el stop loss, take profit y el trailing stop progresivo. Bueno, Johan, te dejo ahora para que continúes. Ok, listo. Listo, no, muchísimas gracias, te iba. Entonces, igual como ya nos estaba comentando y al inicio de su intervención, la plataforma habilitó hace poco lo que es el tema del Ethereum y también Bitcoin, ¿no? Que son dos herramientas que me habían pedido ya hace tiempo y que pues ya podemos analizar sin ningún problema. Entonces, iniciemos con esas dos y luego hacemos un poquito, nos devolvemos un poquito a los datos que les había mencionado respecto a Estados Unidos, que se revelaron recientemente, o sea, hace un par de minutos mientras que Jimena hablaba, se revelaron los datos que les dije. Y bueno, muy interesante eso. Entonces, vámonos por lo general. Ustedes saben que lo hacemos en un gráfico de 4 horas, no en un gráfico tan rápido, pero en un gráfico tan lento como puede ser el diario, para tener en cuenta todos los movimientos que pues pasen en este tipo de mercados, que pues es un mercado muy rápido. ¿Qué es lo que tenemos, por ejemplo, para Bitcoin? Yo se los había mencionado, tenemos, por ejemplo, un punto máximo que se alcanzó aquí a los $4.7. Había un rumor o pues estaba la fuerte pretensión de que Ethereum podría llegar a los a los $5. No fue así, finalmente perdió bastante terreno, mayoritariamente según lo que yo leo del mercado, es digamos que una caída muy clara frente a pues un mercado mucho más débil frente a los datos macroeconómicos inflacionarios, sobre todo que pues a pesar de que esto es un mercado bastante volátil, también tiene pues algún tipo de relación con la economía real, ¿no? Entonces, aquí lo único que estoy marcando, que probablemente no marquen posiciones anteriores, si se dan cuenta, son los niveles de techos y de soportes, o bueno, de soportes y resistencias, perdón, que hay que tener en cuenta. Entonces, hay un punto muy importante que hay que tener en cuenta, que es aquí los 3,907 y los 403. Básicamente esto es lo que se define como una zona psicológica para el mercado, que es perder lo que significa perder la cuota de los $4, que es bastante interesante. Entonces, ese es un punto que vamos a tener siempre para vigilar. Por eso siempre yo hago referencia a qué pasa cuando lo perdemos los $4 o cuando estamos por encima de los... Una de las cosas más interesantes que ha pasado con el Ethereum, que a mí en lo general me genera una percepción bastante positiva, es que a pesar de los movimientos bruscos, por ejemplo, lo que ha tenido en caídas importantes, eh, inclusive también acompañado con Bitcoin. A pesar de esos movimientos bruscos, lo que hemos observado es que el mercado se ha movido bastante fijo, manteniéndose por encima de los $4. Aquí podemos ver que esto es un movimiento muy lateral desde el 16 de noviembre. Unas caídas importantes, siempre se mantiene por encima de este rango, que es un rango que hay que tener en cuenta, que les menciono, del 3,88 a $4.03. En general, me gustaría también añadir el indicador del estocástico. Esto ya lo hemos hecho con todos los otros indicadores, pero no lo había hecho con el Ethereum, entonces creo que vale la pena. En general, como les he mencionado, el escenario de criptomoneda, por ejemplo, si nos movemos en lo que sería este canal de último momento, ha sido pues una formación que se repite muy usual en los mercados, que es una formación en el mínimo, punto máximo, punto mínimo. Básicamente es una formación, digamos que muy normal. Vamos a ver si aquí lo podemos marcar rápidamente con tal vez un movimiento de ABC. Bueno, no lo puedo hacer en este momento rápidamente, pero como para que tengan una idea, es básicamente un movimiento que, em, digamos que es un movimiento bastante geométrico en el que la cotización se está moviendo en estas cuotas, en lo que sería, esto sería una primera cuota A, luego una B, movimiento de B,
A, B, y aquí tal vez hubiésemos podido llegar a un movimiento en C. En ese momento volvemos a tener un movimiento aquí hasta el punto D. Entonces, imaginariamente, imagínense que aquí tenemos A, B, C y D. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Y de hecho va muy en línea con los movimientos bastante correctivos que hemos tenido en Bitcoin en general, que ahorita se van a dar cuenta. De hecho, Ethereum sí ha tenido un movimiento bastante correctivo, pero después de haber perdido la cuota de los $4,3, se ha mantenido y se ha estancado, de alguna manera decirlo, en este escenario de, pues, de un escenario muy lateral. En lo personal, hasta los 4,381 o por debajo de los 3,883, yo no cambiaría mi perspectiva de que nos mantengamos en un rango pues extremadamente lateral, ¿no? Entonces, en este momento, el indicador estocástico nos indica una señal de venta. Aquí se dan cuenta una señal de se la señalo. Aquí funcionó en venta y aquí también funciona en venta. Entonces, básicamente nos podemos mover bajo eso. Una buena opción operar esto a la baja, este instrumento a la baja, una vez se pierde aquí esta cuota de los últimos mínimos interesantes, porque actualmente las últimas velas son bastante velas de indecisión, pues no, digamos que si perdemos la cuota de los 4,216, tendríamos fuertes pretensiones de operar a favor de lo que nos está indicando el indicador. ¿Dónde estaría nuestro stop loss? Depende de su nivel de riesgo. En lo personal, yo lo situaría, tal vez él lo podrían, digamos que poner otro indicador bien interesante, que son las bandas de Bollinger, aquí las tenemos. Tal vez, de hecho, si se dan cuenta aquí, la pérdida de los 4,226 sería un buen nivel, digamos, de apertura en una posición de venta, y tal vez nuestros stop loss, tal vez aquí en los 4,341. Esa sería una buena operación, dependiendo pues, de su nivel de riesgo, como siempre. Recordemos que el objetivo es siempre llegar a por lo menos 2 veces de lo que estamos arriesgando. Entonces nos iríamos nuevamente esperando un movimiento que llegue por debajo de los $4. Antes de tomar esta operación, por supuesto, es recomendable observar que todo el mercado se esté yendo hacia abajo. Hoy tuvimos un movimiento fuertemente alcista el, para el, para las criptomonedas en general, pero podríamos esperar unas cotas más bajas. Si nos vamos mientras que carga el gráfico, ya. Aquí lo que tenemos es, bueno, tenemos es una posición bastante contraria a lo que teníamos en cuanto al Ethereum. Yo les estaba mencionando en la sesión de ayer que nosotros estábamos siguiendo un movimiento correctivo que muy probablemente se frene en la zona de 38,50 de Bollinger, que este es un indicador que ya funciona con bastante recurrencia, que básicamente cuando hay un movimiento que rompe esta tendencia de alcista o bajista, podemos seguir el movimiento correctivo que llega hasta la zona de los 38 o 50. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Yo Bitcoin, sin lo que sí haría es seguir un movimiento y estar muy pendiente si hay una ruptura por encima de los 58,345, o por el contrario, un movimiento bajista por debajo de 54,815. Dependiendo hacia dónde sea el movimiento, yo tendría mis próximas operaciones a operar, valga la redundancia, pero por ahora el indicador es bastante indicarnos un movimiento fácilmente nuevamente alcista, fácilmente nuevamente bajista. Dependiendo de lo que pase con el Bitcoin, yo también ataría mucho mis operaciones en Ethereum, ya que se mueven pues muy a la par. Jimena me dice que se corta la señal a veces. De hecho, me acaba de salir aquí de la señal.
Hola. Hola, ¿me escuchas? Qué pena con ustedes. Les estaba hablando con el micrófono apagado. Ya, ¿Ahí me escuchas, Jimena? Sí. sí, sí, te escucho. Sí, qué pena, tenía el micrófono Está bien. apagado. Bueno, les estaba comentando que una de las, que antes de volver a iniciar el análisis, me gustaría resaltar los datos macroeconómicos que salieron hace un par de minutos, que son los datos que hay que tenerle, que hay que hacerle seguimiento. Y primero estaba resaltando el dato de las nuevas peticiones de subsidios de desempleo que salieron en 199.000 contra el dato anterior de 270.000. Entonces, esto es un muy buen movimiento para todo el tema del empleo y como se los venía ya indicando en sesiones anteriores, entre mejor sea el dato del empleo, lo más posible es que el Banco Central o la Fed tenga mayores presiones para modificar sus políticas monetarias, ya que ellos han atado las decisiones de tasa de interés con el mercado laboral. Entonces, bajo este escenario, pues tenemos muy buenas perspectivas para monetarias o específicamente hablando de la tasa de interés. Adicionalmente a eso, el PIB trimestral tuvo una cuota negativa respecto a lo que estaba esperando el mercado. El mercado estaba esperando que tuviéramos un movimiento del 2.2 y el dato quedó en 2.1. Adicionalmente a eso, tal vez tal vez sea interesante mencionar el gasto real de los consumidores, que es básicamente una medida inflacionaria. Este pasa de 1.6 a 1.7. Las presiones inflacionarias continúan bastante vigentes en Estados Unidos, como ya lo estábamos esperando y como se los venía mencionando. Y creo que adicionalmente a eso, tal vez sea interesante mencionar bueno, el índice de PCE sale a las 10 de la mañana y posiblemente si siguen las presiones inflacionarias y si siguen datos inflacionarios por encima de lo esperado por el mercado, la perspectiva de parte del mercado continúe siendo bastante negativa y yéndose más hacia un posible movimiento en las tasas de interés, pues cada vez más altas. Y eso posiblemente tenga que ver con una repercusión clarísima en observar unos niveles pues de incertidumbre mayores en el mercado. Bajo eso, la perspectiva por la cual hay que operar en el día de hoy fácilmente es una perspectiva de incertidumbre en el mercado. Es decir, que vamos a seguir moviéndonos en japonés como dice refugio, por ejemplo, o también como por ejemplo el franco suizo. Yo me mantendría un poco abstinente de operarlos por el momento, ya que su movimiento no es tan claro. Me enfocaría en examinarme un poco con esas perspectivas y me centraría más en estas que les acabo de mencionar. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, la perspectiva que veníamos adelantando ya desde un par de días continúa ante la ruptura de este canal bajista de parte del dólar americano. Nuestras perspectivas, por lo menos en mediano plazo, es que es que el euro es a un muy buen fortalecimiento del dólar americano. Entonces la perspectiva continúa. Ya les marqué una operación hace un par de días que podría llegar a continuar. Y este es un muy buen ejemplo. Aquí me detengo rápidamente. Este es un muy buen ejemplo de que el estocástico, qué pena con ustedes,
Les iba a mencionar que este es un muy buen ejemplo de que el estocástico, aunque se encuentra en una señal de sobrecompra, es decir, de que se encuentra en una señal por debajo de los 20, el estocástico no necesariamente nos está indicando necesariamente pues una señal de comprar, ¿no? Podría ser que el estocástico se mantenga por encima, por debajo de los 20 en una señal de sobreventa durante mucho tiempo. Entonces, eso es usual que pase. Voy a hacer algo para finalizar la sesión rápidamente. Voy a apagar mi cámara para tener un movimiento más rápido de lo que estamos hablando, y que la señal sea más rápida. Entonces, denme un momento. Ahí la señal debería funcionar en teoría mejor. Entonces, esa es la perspectiva que nos ubicamos bajo el euro. Es una perspectiva pues, que ya hemos tratado con antelación. Entonces, yo continuaría con este movimiento. Básicamente, mantener la posición. Digamos que dependiendo de su nivel de riesgo, tal vez yo el día entre hoy y mañana que la disminución de los datos comienza a ser más clara, estaría tal vez tomando ya las ganancias, o por el contrario estaría, pues dependiendo de su nivel Jimena, pues apoyaría la posibilidad de continuar con este movimiento que ya se los había marcado con anterioridad. Tal vez valga la pena revisar el euro libra esterlina. La libra esterlina no se ha movido muy fuertemente en estas últimas sesiones, pero el euro sí está teniendo, y el euro, hay que prepararse también para el siguiente comportamiento del euro, que probablemente sea un momento defensivo. ¿Dónde podríamos observar esto? Por ejemplo, en esta divisa que tenemos en pantalla, que es el euro libra esterlina, podríamos observar un movimiento defensivo, es decir, un movimiento apreciativo para el euro, pero habría que esperarlo una vez se rompa el rango por encima de los 0,84350. Podríamos ir a esperar acá a que nos vayamos al rango de la parte alta. Obviamente esta es una operación de alto riesgo porque nos estamos moviendo en una operación bajista. Si se dan cuenta aquí tenemos un movimiento bajista muy claro, y pues estamos yendo en contra, entonces los movimientos que van de nuevo a la directriz, a la directriz bajista. Entonces antes de eso, el estocástico pues aquí está en una zona de sobrecompra. El estocástico aquí funciona bastante claro, pero antes de tomar una posición de compra, yo esperaría la ruptura de 0,84350. Tal vez el stop loss estaría bastante, con un rango bastante grande, aquí en 0,83749, se ubique por encima o cercano a los 0,85301. Eso sería unos buenos niveles de referencia para tener en cuenta. El dólar australiano franco suizo, en lo personal, creo que no es tan llamativo el día de hoy. De hecho, si se dan cuenta, ha seguido la tendencia bajista. ¿Vale la pena operar este movimiento bajista? En lo personal, no, ya que nos estamos moviendo como en una especie de banderina acá en este indicador. Entonces, yo esperaría más bien es la ruptura de banderín o de cuatro, como quieran llamarlo. Entonces, yo esperaría la ruptura alcista o bajista, dependiendo del mercado. Me quiero adelantar al dólar americano yen japonés, que creo que se está moviendo bastante bien, para pasar a la parte final de nuestro seminario, como siempre, con las materias primas. En general, el dólar americano ha tenido un movimiento bastante fuerte, ha venido rompiendo bastante fuerte o bastante claramente los últimos mínimos. Sin embargo, el movimiento, digamos que no, aunque ha roto, digamos que, o sea, rompe, o sea, lo que pasa con esto, con este movimiento, con este par de divisas es que rompe el movimiento anterior. Por ejemplo, aquí rompió los 114,967, pero se mantiene, digamos que en un periodo de indecisión por encima de ese tiempo. Entonces, de ese periodo de ruptura, y aquí pasa similar. Nivel de poco de movimiento, digamos, por encima, ha vuelto a bajar, entonces no es tan claro. Yo la verdad estaría operando más bien ese movimiento donde el yen japonés se pueda poner lo suficientemente fuerte para actuar como una divisa refugio, como es un movimiento que básicamente es muy bueno para este tipo de operaciones, la libra esterlina, donde sí se está moviendo bastante, por lo menos el día de hoy. Antes de terminar con el oro y el Brent, que saben que son las últimas que revisamos siempre, me gustaría tal vez pedirle a Jimena si tiene
algún tipo de información adicional sobre los mercados de divisa libra y euro libra esterlina, como para que nos dé un poco de cuáles son las especificaciones técnicas con las cuales se puede operar en la plataforma, y nos mencionan Bitcoin para el oro y para el Brent. Y con eso hacemos ya la finalización de la sesión el día de hoy. Sí, por supuesto. Bueno, con las divisas, en general tenemos, bueno, el tamaño del contrato son $100,000 o euros, dependiendo cómo tenga la moneda en la cuenta. El spread es flotante para las divisas, pero normalmente tiene un spread base. Entonces, ya para cada divisa es diferente. Entonces, es recomendable que vayas a las especificaciones del contrato para que puedas ver esa información específica. Por ejemplo, para el euro dólar, el spread base son de 0.5 pips y son un spreads muy competitivos, ya que, bueno, hay unos brokers que sí tienen unos spreads un poco más altos de 0.8 o así un poco más arriba. Bueno, el swap largo para el euro dólar es un menos 5.2% y el swap cortos es un menos 0.8%. Ya puedes ver que el swap largo es un poco más de carga. O sea, estos porcentajes hay que tener en cuenta que son anuales, entonces no significa que va a pagar ese total valor por cada transacción, sino que es el total por el año y ya después, cuando termine de completar la operación, em, ese swap se divide dependiendo de cuántos días dejó la operación abierta. ¿Vale? Tenemos para el euro GBP, el spread base es de 0.8 pips y el swap largo es un poco menos en comparación al euro dólar, que es de menos 3.71%. Y ya en el swap corto para el euro dólar es un menos 0.51%. Y ya para los otros de el Australian Dollar y el Swiss Franc, el spread base tenemos en 1.5 pips. Y bueno, tenemos también ya en la parte de especificaciones del contrato toda esa información con respecto a las divisas y también con las materias primas y los metales. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que no hay ninguna comisión que tiene que pagar para las divisas y materias primas o los índices. No tienen que pagar ningún costo mensual. Si abren una cuenta real, lo único que hay que tener en cuenta es el spread, que es entre la diferencia de la compra y la venta. Y ya si va a dejar la operación abierta por varios días, tener en cuenta si tiene que pagar un interés, pero normalmente ese interés es muy bajo. Y bueno, es como he recomendado antes, que asegúrense de poner siempre un stop loss y un take profit y pongan la ventaja de utilizar el trailing stop loss en la Active Trader, que es una herramienta que está disponible ahora en esta plataforma. Y bueno, cada vez estamos actualizando más las herramientas y dando el mejor servicio para que nuestros clientes tengan esos beneficios y estar actualizados con la tecnología de las plataformas. Bueno, con respecto al oro y al Brent, el spread del oro son de 25 pips y el spread del Brent son de 0.03 puntos. Vale, entonces estos spreads son súper bajos, son muy competitivos y ya no hay que pagar ninguna comisión como le comentaba anteriormente. Si vas en la página web principal de activetrades.com y si vas en la pestaña de mercados, ahí puedes ver toda la información sobre los márgenes y los spreads de cada instrumento que desea operar. ¿Vale? Bueno, ya te dejo a ti, Johan, para que continúes. Listo, vale. Ahí como para complementar como la información que nos estaba nombrando Jimena, en divisas, como antes de pasar a la parte final de materias primas, creo que sí es importante mencionarles que
Igualmente, los niveles de, de operación o de márgenes o de swap varían dependiendo de la divisa. Es muy usual que pues mayores divisas de pronto con una menor cantidad o suizo, o por ejemplo, no sé, el rand sudafricano, es muy usual que se operen con unos márgenes o mayores costos en general para cualquier plataforma y esto también tiene que incurrir en nuestra estrategia de operación. Es decir, incurren mayores costos porque son mercados menos líquidos, son mercados que se operan menores, muchísimo menores que, por ejemplo, el euro, libra esterlina. Entonces, asimismo, las operaciones que se mandan no pueden ser iguales a las operaciones, por ejemplo, operar no sé, el franco suizo o operar el rand sudafricano o operar, no sé, la lira turca, no puede ser igual con digamos que con las mismas especificaciones que el euro dólar por el nivel de riesgo al cual estamos expuestos. Entonces creo que, pues, por supuesto, la información que nos dio Jimena también vale la pena como recordar para que tengamos en cuenta entre nuestros niveles de riesgo que hay que tener en cuenta. En cuanto al oro y para el Brent, una de las cosas que quiero señalar antes de hacer el análisis es pues la facilidad que nos da de operar de esto a nivel de costos y teniendo en cuenta que el oro es una materia prima que se espera que tenga un muy buen comportamiento durante el siguiente año. De hecho, aprovecho aquí para hacer una pequeña cuña. Durante el mes de diciembre vamos a tener un seminario específicamente de inversión y uno de los temas que se van a tratar son los temas de inversión en metales preciosos que de seguro les va a interesar. Entonces, ahora sí metiéndonos en la parte final de nuestro seminario, ¿qué es lo que tenemos para el oro? Nosotros aquí ya habíamos mandado o digamos que especificado una línea alcista de parte del oro de corto plazo que se marcó aquí en 2 puntos el 30 de septiembre y el 4 de noviembre, es decir, que ya lleva un tiempo importante y actualmente nos estamos experimentando la parte baja de esa tendencia. Pareciera que el oro tuviera toda la posibilidad de romper a la baja, pero aunque rompa la baja, yo no me iría completamente negativo contra el oro. De hecho, lo que yo les he recomendado es que el oro lo operemos a favor, lo operemos siempre en compra. Entonces, bajo esa perspectiva, a pesar de romper la tendencia de más corto plazo, de mediano plazo inclusive, recordemos que tenemos una tendencia, un canal alcista de largo plazo que viene aquí funcionando desde inicios del COVID-19 y aún tendríamos ese nivel por romper. En lo personal, es muy posible que se rompa este nivel. No mencionaría una señal de compra, puesto que el oro, digamos que para mí tiene una perspectiva de un activo bastante prometedor, por lo cual una señal de compra no iría con el portafolio de inversión que les he mencionado y que les he armado durante ya un tiempo. Entonces, estaría más bien operando el oro a nivel, digamos que horizontal. ¿A qué me refiero? Pues el siguiente nivel al que podríamos estar esperando que llegue el oro es tal vez a los 1760. A partir de ahí podríamos tomar señales de compra teniendo en cuenta que el estocástico nos señale una señal de compra, valga la redundancia, como lo hizo acá, por ejemplo, el 29 de septiembre, una señal de compra que se extendió bastante bien hasta el 15 de noviembre y que generó ganancias muy buenas para los que la operaron y de pronto lo pueden ver en nuestros informes de resultados, que es una de las mejores señales que hemos tenido para el oro. Para finalizar el Brent, ya se los había mencionado, de hecho yo esta operación la mandé, yo creo que hace más de 2, 3 semanas, una señal de venta una vez se rompían aquí qué pena se me erraron aquí las especificaciones, una vez se rompían aquí los $82, también inclusive podríamos operar, una vez se rompieron los $81, ya hace un par de semanas yo les decía que podríamos operar con una señal de venta, stop loss más o menos acá en los últimos mínimos importantes, en los $85, que es una cosa que en lo personal es muy difícil que vuelva a llegar. Y la señal funcionó bastante bien. En este momento, por supuesto, es una operación que se tuvo que mantener son para operadores que mantengan operaciones de muy, muy, muy largo plazo. Pero son operaciones que, por ejemplo, cuando llegó aquí a los 76, que yo les dije que era el punto de take profit, generó ganancias también muy buenas. El oro y el Brent son ganancias, son movimientos y operaciones que hemos recomendado y que han salido bastante bien. ¿Cuál es la perspectiva actualmente del Brent? Pues estamos en un canal bajista, a pesar de que no es muy claro. Em, Aquí desde que rebotamos en los 85,36, nosotros hemos mandado claramente un canal bajista acá
que también se podrían cerrar hasta acá. Es un canal bajista muy claro, y por debajo tal vez de los 80.32, ese sería un muy buen momento de referencia para observar tal vez unas cuotas de venta mayores. Entonces, ese movimiento podría llegar hasta el día de mañana, entonces lo dejamos ahí pausado y lo observaremos el día de mañana. Para finalizar, me gustaría agradecerle a Gina por su participación, disculparme por los temas ahí técnicos que tuve con el internet, no es usual que pase, pero digamos que hay que adaptarse y solucionar rápidamente. En general, muy buenas operaciones las que vio el día de hoy. Por supuesto, recomendarle que sigan los diferentes canales de inversión a lo largo del día y nos vemos, por supuesto, en horas de la tarde, diario del mercado, donde hacemos un resumen de qué fue lo que pasó, qué fue lo que, cómo le fue a las operaciones de las cuales hablamos en la apertura. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. No me queda nada más que agradecerles y esperar que tengan una muy buena tarde a todos. Muchísimas gracias a todos los Em, asistentes. sí,